amigos, les habla Joseph. Y les habla Gerardo. Esta edición del programa de Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte es Jaim, el árbol de la vida, el árbol que fuimos injertados. Le doy gracias al Todopoderoso por darme una vez más una oportunidad de vivir, de amanecer un nuevo día y de estar aquí con ustedes en PAB 550, radioemisora que se escucha en todo Puerto Rico. Una gran oportunidad que nos ha dado esta familia De verdad que sí. de poder transmitir a nuestra radioaudiencia, a la radioaudiencia de PAB, el conocimiento de las raíces hebreas de la fe judeocristiana, el pensamiento antiguo de eso que se convirtió luego en el cristianismo como tal, porque en aquel entonces no había una religión per se, sino era una secta dentro de los judaísmos del Segundo Templo. Y para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir estas cosas que aprendemos y compartimos, valga la redundancia, para los que desean restaurar la fe. Mi nombre es Joseph, muchos me conocen como José Otero porque es mi nombre de pila, mejor dicho, muchos me conocen por Joseph, pero mi nombre de pila es José Otero. Y mi hermano Geraldo es mi acompañante, mi Timoteo, en esta encrucijada que el Santo Bendito Sea nos ha dado en este tiempo. Y para mí es un gran honor servir al Rey de Reyes, el Santo Bendito Sea, y a su Mashiach. Es Jaim, es una escuela de pensamiento nazareno, como ustedes saben, y teníamos un centro de estudio, estamos en ese proceso todavía. Ya casi. Pero todavía nos seguimos reuniendo como grupo en la casa de uno de nuestros hermanos en Mesías, y seguimos estudiando como hacían los nazarenos a Moisés, seguimos estudiando a los profetas, seguimos estudiando los escritos nazarenos para entender las enseñanzas del Mesías. De hecho, esta semana diste una clase bastante especial de lo que es la parábola del Hijo del Hombre. Y cuando hablaste, uno se da cuenta lo mucho que hay que estudiar para comprender algo que se considera que es simple. No, todos sabemos que Yeshua es Hijo de Dios y que es divino. Y eso se da por lado. Pero cuando de repente uno va a la historia, hay que buscar mucho y investigar bastante para poder dar una interpretación correcta a ese trasfondo. El jueves pasado, como dijiste, Geraldo, estuve dando a través de YouTube una clase especial que titulé el Barenash, una palabra aramea, porque así se encuentra en el libro de Daniel capítulo 7. El Hijo del Hombre, el concepto del Barenash, que tiene su origen en Daniel 7, y cómo este concepto del Barenash, del Hijo del Hombre, comienza a desarrollarse para la época del Segundo Templo, a tal grado que cuando aparece Yeshua en la escena, ya esta idea había tomado un giro tan y tan grande que si usted no estudia la literatura, no va a entender muchas de las cosas que el maestro Nazaret decía. Bueno, es que de Daniel a Mateo hubo un desarrollo de literatura, pero amplio. O sea, hubo un desarrollo del pensamiento de manera profunda. O sea, es casi como si una semilla hubiese germinado. Y es un gran árbol frondoso y no nos dimos ni cuenta de cuándo brotó. Un ejemplo de esto que estás mencionando lo vas a encontrar, por ejemplo, porque la enseñanza se titulaba el concepto del Hijo del Hombre en las parábolas de Enoc y el Evangelio según Mateo. Y esto porque titulamos esa enseñanza con ese nombre porque pues estoy estudiando las parábolas de Enoc, que es un libro que pertenece según los académicos, lo que han hecho análisis de los textos, pertenece al tiempo antes del primer siglo, incluso desde el año 50, podría ser 40 años antes del primer siglo. Estamos hablando del año 60 antes del primer siglo. Y este libro, que todavía Yeshua no había nacido, todavía los nazarenos no existían, no había nacido esta secta de los nazarenos, como aparece en el libro de los Hechos. Este libro, estas parábolas, nos arrojan mucha luz sobre muchas ideas que si usted no las conoce, amigo que me escucha, no va a entender las cosas que dice Yeshua en sus enseñanzas. Por ejemplo, hay un texto en Mateo que quiero compartir, ya que estamos hablando de eso. En Mateo 16, usted va a encontrar que Yeshua le dice a Simón Bar-Yona, a quien a usted conoce como Pedro, le dice, Simón Bar-Yona, le dice a los discípulos, primeramente, ¿qué dicen por ahí? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Primeramente, él no se está refiriendo al mismo, sino la idea del Hijo del Hombre.
Y entonces ahí te está diciendo que habían diferentes rumores con respecto a esta idea de quién podría ser el Hijo del Hombre. Y entonces vas a ver las respuestas de los discípulos que dicen, uno, Juan el Bautista. Obviamente la gente no podía decir que Yeshua es Juan el Bautista porque Yeshua estuvo vivo en el momento que Juan el Bautista existía, así que tiene que entender a qué se está refiriendo con la idea del Ben Adán, porque la idea del Ben Adán, que en hebreo es Barenash, que es en arameo, que es lo que usted conoce como el Hijo del Hombre, para ese tiempo tomó un giro, una fuerza grande, porque el concepto del Hijo del Hombre, que tiene su origen en Daniel, es la idea de un redentor. Una expectativa mesiánica. Expectativa mesiánica, a quien se le va a entregar un reino, y el Eterno va a despojar a todos los reyes de sus tronos y los va a poner a él. Eso es lo que dice, lo que trata de mostrar Daniel. Y entonces Yeshua le está diciendo, los discípulos están diciendo, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, uno de los profetas, que va a ser el Barenash. Pensamiento bastante complicado, porque ninguno de ellos resucitó. Entonces, ¿cómo el Hijo del Hombre puede ser Jeremías? ¿Cómo el Hijo del Hombre puede ser Elías? Porque ellos tienen en su mente la idea de un redentor, de una persona que va a traer un mensaje de redención y lo van a escuchar. Y obviamente Juan el Bautista trajo un mensaje de redención, Elías trajo un mensaje de redención, el mismo Jeremías trajo un mensaje de una promesa de redención. Entonces vemos como aún en el Evangelio dice, yo no soy la luz, Juan el inmersor diciendo porque tenían esa expectativa. Exacto. Y entonces viene el maestro y le dice a los discípulos, ¿y quién dice que soy yo? Ya no es el concepto del Hijo del Hombre. ¿Quién soy yo? Y Simón le responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y inmediatamente en el versículo 17 Yeshua le dice, bendecido eres Simón Bar-Yona. Simón, hijo de Jonás. Bar es arameo. Bar, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amigo que me escucha, si usted no lee las parábolas de Enoc, usted no va a entender qué está pasando ahí. En las parábolas de Enoc usted va a encontrar un segmento donde el visionario que se hace pasar por Enoc, y hay que entender lo que pasa en esa época para utilizar estos pseudonombres. Pseudoepigrafía. Exacto. Muchas personas piensan que estos son escritos falsos porque utilizan nombres de personas que para escribir, y no entendemos la forma de literatura de esa época y lo que estaba pasando en esa época. Y él le dice, bendecido eres Simón Bar-Yona, y porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si usted no ha leído las parábolas de Enoc y ha hecho un análisis serio de las parábolas de Enoc, usted no va a entender lo que está diciéndose aquí. Porque en las parábolas de Enoc, amigo que me escucha, usted va a encontrar que al visionario se le dice, con respecto a la visión que él tiene del Hijo del Hombre, que él pregunta, ¿quién es ese? Y él le dice, este es el elegido de ante los tiempos, que pondrá a los reyes a arrodillarse, y esos reyes, si no se someten a él y al Señor de los Espíritus, serán despojados de sus tronos. Y empieza por ahí, y dice las parábolas, y él será la esperanza de los justos, de los elegidos, de aquellos que caminan en la justicia, de aquellos que esperan su manifestación. Y él fue oculto delante del anciano de días, pero será revelado por el anciano de días a aquellos que él desea revelar. Se los encuentra en las parábolas. Y entonces, cuando usted lee eso, que pertenece a esa época, hace clic automáticamente. Entonces puede entender cuando el Santo Mesías le dice a Simón Bar-Yona, cuán bendecido eres, Simón Bar-Yona, porque tú eres de los justos, a quien mi Padre decidió revelarle la identidad del Barenash. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Pero que nos estábamos perdiendo. Así es, amigo. Y eso estuve hablando el jueves con la gracia del Eterno y su gran bondad hacia mí. Y fue muy bueno, muy bueno. La próxima clase que voy a estar preparando va a ir alrededor del concepto de las parábolas de Enoc, pero esta vez en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, para entender por qué Yeshua, por ejemplo, dice, yo y el Padre somos uno. Antes de Abraham yo soy. Que muchas personas han pensado que cuando Yeshua dice antes de Abraham yo soy, esa frase yo soy se está refiriendo a la zarza ardiendo. Oh, no. Y en lo más mínimo, el que está, Juan conoce muy bien. Gabriel Boccaccini, que es un académico, tiene un libro que se llama Beyond the Essene Hypothesis, más allá de la hipótesis de los esenios, donde él narra en ese libro cómo existía para la época del Segundo Templo un judaísmo centrado en las ideas del libro de Enoc.
ese tipo de judaísmo, esa secta, que él dice que se separa de la secta de los rollos del Mar Muerto. Y por eso es que las parábolas de Enoch no aparecen. De todos los escritos de Enoch que aparecen en los rollos del Mar Muerto, las parábolas no aparecen porque hubo una separación y ellos se llevaron esos escritos. Y bien interesante esa hipótesis. Y Juan, cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted va a encontrar que Juan habla muchas cosas que se encuentran dentro de la literatura de esa época. Incluso hay un libro que se conoce en la pseudografía como el cuarto libro de Esdras, que habla del Barenash, del Hijo del Hombre, que sale del corazón del mar. Y que con su boca, él sale de su boca fuego, y con eso va a corregir a las naciones. Y explica lo que significa el fuego y todas estas cosas. Y dice que va a restaurar a las tribus perdidas. Y ese libro pertenece también a esa época, Geraldo. Y es muy interesante ese texto. Creo que cuarto libro de Esdras, capítulo 13, si no me equivoco. Eso es muy interesante e importante, Geraldo, porque tú vas a encontrar en Revelaciones una figura opuesta. Y vi una bestia que sale del mar. Que amigo que me escucha, no es el anticristo que viene de las 10 naciones del imperio, de la nación europea, del conglomerado de Europa. La nación europea cambió y ya. No tiene nada que ver con eso, amigo. Tienes que entender y leer la época. Esa bestia es lo opuesto al verdadero Mesías, y por eso es que el autor de Revelaciones dice que se necesita sabiduría para descifrar la bestia. Se necesita entendimiento para entender quién es esa bestia. Y la sabiduría y el entendimiento se encuentra en la Torá del Eterno. Dios dijo Pablo, ¿en qué aventaja a un judío, a un gentil, que tiene los oráculos de Dios? Eso es así, amigo. Y en eso nos estamos envolviendo, gracias al cielo. ¿Qué clase de proyecto? Sí. Y para mí es un gran honor poder servir a el Eterno y a su Mesías. Amén. Ayer, Geraldo, nos tocó estudiar una parasha más. Año tras año estamos estudiando los mismos libros. Y uno diría, pero ¿no te cansas de leer los mismos libros? No. Siempre hay algo que aprender, chacho. Todos los años el cielo tiene pan caliente horneado, recién hecho, para alimentar a las ovejas. Y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la parasha Mishpatim, que se encuentra en el capítulo 21 del libro de Éxodo, y termina en el capítulo 24, versículo 18, donde Moisés ratifica el pacto. Y ayer, Geraldo, tuvimos la oportunidad de muchos temas que hay dentro de Mishpatim. Me concentré en varios. No todos los voy a mencionar aquí, obviamente, porque son temas complejos. En el sentido de que usted tendría que meterse en el mundo en este mundo del conocimiento bíblico para entender ciertos temas de los que hablé ayer. Pero lo más interesante para mí, Geraldo, de esta parasha, o dar como inicio, es que el capítulo 21 del libro de Éxodo es una continuación de la experiencia de la teofanía, si podemos decir así, en el Sinaí, donde el Eterno dice las 10 palabras, que se conocen como los 10 mandamientos, donde en esos 10 mandamientos el Eterno establece el código de lo que significa ser una nación diferente, Sí. de lo que significa ser un pueblo ministerial, la responsabilidad que conlleva eso, y es el fundamento para lo que luego Moisés va a recibir en el capítulo 21. Ayer tuve la oportunidad de enseñarle a los amigos a través de YouTube a las 4 de la tarde, y en la mañana a nuestros estudiantes en privado. Cuando digo privado es que no son enseñanzas públicas, sino que tienen que en persona matricularse y son libres de costo, no cobramos por enseñar. Das por gracia lo que por gracia recibiste, dice los escritos nazarenos. Y estuvimos enseñando que el capítulo 21 es una continuación del decálogo, pero en esta ocasión es la respuesta que el Eterno le va a dar, Geraldo, a la petición del israelita. El Eterno habla, Israel se asusta. No es para menos. Imagínese usted, ¿quién va a estarle en pie cuando se manifieste? Cuando dicen los profetas eso es porque están ya relacionando el día del Eterno con la teofanía en Sinaí. Porque, güey, el día del Eterno está vinculado con eso. Que es salvación para aquellos que guardan su pacto. Pero para los que no. Para los que no. Día terrible. Día terrible, eso así. Y el Eterno dice las 10 palabras, el pueblo se asusta, le dice a Moisés,
no hable más Dios, habla tú. Y el Eterno, pues, como todo un rey, que con una ética y una conducta de admiral, dice, muy bien, pues va a hablar Moisés. Y le dice a Moisés, estas son las leyes que tú le vas a enseñar. Y comienza Moisés a recibir una serie de leyes que si usted presta atención, amigo que me escucha, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, que Moisés desciende luego del monte, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24, que usted dice, esas leyes son, eso está obsoleto, ¿qué tengo que hacer yo si encuentro un buey tirado, varado en el camino y busco a su dueño? ¿Qué significan esas leyes? Pues mire, amigo, esas leyes que se encuentran en el capítulo 21 es la continuación de las primeras 10. Si usted presta atención a cada una de sus leyes, su fundamento, el fundamento de esas leyes, están en las 10 palabras. De hecho, específicamente esta porción, Pablo prácticamente escribe todas sus cartas. La gran mayoría de las exhortaciones que Pablo da sobre la carne, la concupiscencia, el vestirse, el batallar, todos los conceptos están resumidos en esta porción. Lo que pasa es que tenemos que ver la Torá que sana el alma, como decía el salmista. Así es. Y Gerardo, qué bueno que dices eso, porque Pablo de Tarso en la carta a los Gálatas dice que la ley es maldición. Y cuando las personas leen eso, no tienen la más mínima idea de lo que Pablo está hablando y piensan que se está refiriendo al libro completo de la ley, lo que se conoce como la Torá. Uh-huh. Sin embargo, Pablo, que conoce muy bien los eventos que pasaron para que el Eterno añadiera leyes por causa de transgresiones, comienza a exponer las razones por qué la ley se convirtió en maldición. Uh-huh. Si usted lee el Decálogo y luego lee la porción de Mishpatim que comienza en el 21 y llega al capítulo 24, amigo que me escucha, y presta atención, no lea corrido, preste atención. Inmediatamente que llega el capítulo 24, que Moisés desciende, lee todas las palabras, el pueblo acepta el pacto cuando dice todo lo que el Eterno diga, haremos y obedeceremos. Moisés hace un sacrificio, tira sangre sobre el área, le rocea a los israelitas y dice, esta es la sangre del pacto, confirmando el pacto, y le tira sangre al rollo, que muchas personas piensan que eso es de Génesis a Deuteronomio. No. Los eventos que van a suceder después van a añadirle a lo que pasa primero. Uh-huh. ¿Ok? Si usted presta atención a la lectura de esas leyes, amigo, no hay ni una sola maldición. Ni un solo decreto del rey diciendo, esto es lo que te va a pasar si lo violas. Uh-huh. No es hasta el pecado del becerro de oro que comienza la Torá a narrarnos un giro en la vida del israelita y su relación con el Creador. De hecho, en esta porción son los primogénitos los que van a ofrecer el sacrificio. Ni siquiera la tribu de Leví ha sido separada para el oficio. Todavía no ha corrido el becerro de oro. El sacerdocio era para el pueblo, un pueblo de sacerdotes. Y hablando de eso, los sacerdotes, si tú no entiendes el principio, no vas a entender lo que está pasando. En Génesis, Geraldo, se nos narra cómo Adán, Uh-huh. que era un rey, Uh-huh. como nos presenta Ezequiel en su alegoría, Adán, que era un rey, tomó una decisión y era rebelarse al Creador. Y esto hace que ocurra un exilio. Luego el Eterno, después del diluvio, estoy resumiendo por el tiempo que tenemos aquí en la radio, luego el Eterno, después del diluvio, le dice a la generación de la torre, antes de dispersarlos, Uh-huh. multiplíquense y en la tierra, esa ley que se la da a Noah, Uh-huh. esa ley no la obedecieron, porque dice el texto, y llenen la tierra, la poblen completa. No sé, llegaron a un lugar, construyeron una torre, una ciudad, y allí comienza la división de las lenguas, que según nos narra la Torá. Y Moisés nos dice en Deuteronomio que Dios le puso a cada nación un príncipe, un guardián,
que por eso vas a entender que en Daniel aparece el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, que mucha gente piensa que son los demonios. No, nada que ver, amigo. Son los ángeles de Dios que Dios asignó como príncipes, son los llamados los Bene Elohim, los hijos de Dios, que son también llamados los vigilantes, los guardianes de cada nación, que el Eterno asignó para cada nación por causa de lo que ocurrió en Babel. Pero eso no iba a ser para siempre, Geraldo. Era hasta que llegara la simiente a quien se le había prometido el pacto que hizo el Eterno con Abraham. Y esta simiente tiene una responsabilidad, y es reclamar nuevamente las naciones a retornar al Eterno, porque el que lo dispersó también los va a recoger. No vas a leer los profetas. El Eterno es el que dispersa a Israel y dice: yo también los voy a recoger. Entonces, si el que dispersó a Israel dice que también los va a recoger, ¿cuánto más el que los dispersó a las naciones, que es el mismo, no los va a recoger? Sí, y habrá un momento en que su nombre será uno, será una lengua, muy bien, y todos volverán a invocar con labios puros al Eterno. Entonces es interesante, Geraldo, que en este capítulo 24 me hacía falta estar aquí, en el capítulo 24 de Éxodo, vas a encontrar que luego que Moisés ratifica el pacto, que este pacto no significa que Israel es el único que va a ser salvo y lo demás no tiene nada que ver con eso, sino que este pacto representa una responsabilidad para ellos. La exclusión de las naciones viene luego. Aquí no hay exclusión. Aquí hay realmente cualquier persona que quiera entrar al pacto era simplemente tenía que hacer el voto de promesa, todo lo que el Eterno diga, haremos y obedeceremos, y por eso es que usted va a encontrar que el autor de Hebreo sigue diciendo: si no oyes su voz, te va a pasar lo que le pasó a los antiguos. Porque si dijiste voy a hacer y voy a obedecer, tienes que escuchar su voz y hacer. ¿Okay? Entonces Moisés sube al monte, dice el capítulo 24, 19, y tienen una experiencia donde ven al Dios de Israel sentado en el trono, y el suelo es azul, simulando los cielos mismos. Estaban sentados en lugares celestiales. Comieron y no murieron. Ese Pablo de Tarso te habrá sacado esa cosa. Comieron y yo le llamo ese el banquete de bodas. Sí, fueron invitados. Un preludio. A Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, que son 4, representando los 4 extremos del campamento de Israel, y 70 ancianos. Qué interesante, Geraldo. Las 70 naciones fueron dispersadas, y ahora el Eterno le ordena a Moisés coger 70 ancianos y los hace a ellos participar del banquete que representa la aproximación y la responsabilidad que lleva ese pacto. ¿Con qué intención 70? Para regresar a las naciones. Porque la misión de Israel es ser luz al mundo. Obviamente, los eventos históricos ocurren luego que hacen que ciertas cosas cambien. Es discusión para otro momento, pero estamos hablando de lo que ocurre en Mishpatim. Y por eso, cuando leemos estas cosas y las entendemos, Geraldo, podemos entender cómo entonces los nazarenos, que es una secta de los judaísmos que habían en la época del Segundo Templo, retoman estas ideas. Y una de las cosas que con mucho respeto le digo, y amigos, no es intención de ofenderlos, pero tenemos que entender estas cosas para luego entender las otras. Muchas personas piensan que la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés era con el único fin de que la persona hablara en lengua, y por eso usted va a encontrar que hoy día la gente dice: si usted habla en lengua, tiene el Espíritu Santo; si no hablas en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Y eso no es lo que se quiere transmitir en ese evento. Lo que está pasando en Pentecostés, amigo que me escucha, es una forma de la Escritura decirnos cómo lo que pasó en Babel y lo que pasó en Sinaí se va a cumplir. El que confundió las lenguas ahora, a los que escogió para que sean sus ministros, le da la capacidad de hablar en diferentes idiomas para que ellos puedan llevar el mensaje del retornar a Dios a las diferentes naciones de diferentes lenguas. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Ahora, es bien interesante, porque si usted entendió, amigo que me escucha, y le pido perdón a Geraldo por no dejarlo hablar tanto hoy, si usted entendió lo que le estoy diciendo, amigo, usted va a entender por qué Shaul de Tarso a unos gentiles de Corintio le dice: Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo
consigo mismo. Chacho. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Chacho. Y dice, por eso les digo, reconciliaos con Dios. Ya hablé todo lo que tenía que hablar. El micrófono es tuyo, Geraldo. Chacho. Pero es que Pablo es increíble. Me acuerdas a la carta a los hebreos que dice que si aquel rollo con esa sangre, ¿verdad?, fue de gozo, imagínense ahora este pacto nuevo, renovado, con la sangre del Cordero, que ahora vuelve a ser sin maldición, pero ahora viene a establecer una nueva forma de acercarse por el camino que Él abrió, que nos da acceso al lugar santísimo a través de la carne del Mesías. Como si el escritor tuviese conciencia de que hay un pre-becerro de oro, un post-becerro de oro, y que el Mesías es la solución a ese becerro. Así es. Y qué cosa más hermosa, ¿verdad? Entender esto, Geraldo, nos ayuda a apreciar lo que Mashiach hizo. Muy interesante, Geraldo. Adán comió de un árbol y murió. Mashiach fue enclavado en un madero. Escúcheme bien, amigo. Madero en hebreo es etz, Árbol. la misma palabra hebrea para árbol. El Mesías fue enclavado en un madero para quien coma de él viva. Así que él es como si fuera el árbol de la vida. Interesante. Vino a reparar todo. Exactamente. Todo lo que el humano había dañado, el Adán celestial, que Pablo lo dice en Corintios, el Adán que viene del cielo, que escúcheme bien, amigo, regresamos al principio de las parábolas de Enoc. ¿Quién ascendió sino el que primero? El que descendió. Entonces tú ves el martirio de Isaías, dices, wow. Mire qué interesante, Geraldo. Pablo de Tarso dice que el primer Adán viene del suelo, de la tierra. El segundo Adán viene del cielo. ¿De dónde Pablo saca eso? ¿Se inventó? Porque aún el libro de Daniel, que habla del Hijo del Hombre, dice que el Hijo del Hombre viene con las nubes y lo hicieron acercarse ante el anciano de días. Viene de un lugar, no dice que salió del trono, sino que viene de otro lugar y se acerca al trono. Es que la revelación fue en aumento. Daniel no lo vio todo. Daniel vio simplemente el principio de lo que es el Hijo del Hombre. Pero ¿quién entonces nos da la continuidad? Ahí es donde entra la otra literatura. Entonces, cuando tú ves a Pablo decir, el segundo Adán viene del cielo, se está refiriendo a lo que se hablaba en esa época con respecto al misterio que se encuentra en las parábolas de Enoc. Es claro que nuestros apóstoles leían Enoc. Está citado textualmente, está citado en forma alegórica, y que ellos tenían acceso a una literatura. Nosotros podemos ver los escritos especialmente de Juan. Juan es rico en literatura pseudepigráfica. Nosotros deberíamos hacernos un gran bien y estudiar seriamente. Si queremos entender bien la idea de el Mesías, quién es, por qué y para qué, tenemos que estudiar esa literatura. Geraldo, mira, en Pedro, en las cartas de Pedro, en el capítulo 1, él dice algo que esa idea tiene su origen en las parábolas de Enoc. En las parábolas de Enoc dice, Geraldo, que el Hijo del Hombre fue presentado y luego que fue presentado, el anciano de días, el Señor del Espíritu, lo volvió a esconder y lo guardó para los justos. ¿Ok? Esto es importante porque cuando tú lees a Primera de Pedro, mire lo que dice Primera de Pedro 1:17. Y si invocas por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, de vuestros padres, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. En las parábolas de Enoc, en el capítulo 62, si no me equivoco, dice, este fue llamado ante el anciano de días, y se le dio un nombre que vino a ser desde antes del sol, la luna, las estrellas, antes de que el mundo fuera creado, ya el Hijo del Hombre fue llamado ante el anciano de días.
Y ese texto es bien importante porque tú vas a entender por qué entonces Yeshua le dice en el Evangelio de Juan, antes de Abraham, yo soy. Hay que reconciliar las ideas porque un profeta dice, yo creé solo, nadie estuvo conmigo. Pero de repente el Mesías dice, yo soy antes que Abraham. Pues el Mesías estaba creando junto con Dios. Pero ¿a quién le creo? Exacto, pero tenemos que entender, si entendemos esta literatura, podemos entender eso, Geraldo. Otro tradicional, si entendió lo que le estoy mencionando con respecto a las parábolas, vas a entender entonces por qué Yeshua, en el capítulo 17, antes de ser llevado al madero, en su última oración dice, Padre, devuélveme la gloria que tuve junto a ti desde antes de la fundación del mundo. Qué interesante esto, amigo. Yo creo que hemos llegado a nuestro punto culminante del programa. Le agradezco a toda nuestra audiencia por acompañarnos. Gracias por sus buenos deseos y sus oraciones. No olvides que nuestro trabajo es llevar el mensaje restaurador de la fe original. Y para mí es un honor servir a nuestro Rey, el Eterno, el Santo de Cosea, y a su Mashiach. Mi nombre es Joseph. Mi nombre es Gerardo. Y usted escucha el programa de Hashem, el camino de Dios.